I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es nuestro fundamento. Jesús es la roca firme. En Él solamente estamos seguros. Vamos, cantemos juntos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Él es rey. Él es rey. Bien, vamos a ir de lleno entonces al mensaje, ¿ya? Ahora sí, cortamos, hacemos un corte ahí de todo lo que reforzamos de aviso y vamos hacia adelante. ¿Amén? Bien, en Juan capítulo 8, antes de ir al versículo, en Juan capítulo 8 Jesús está hablando de esta manera a los judíos que se estaban decidiendo creer en Él. Y les dice en el versículo 31, que ese es el versículo que hemos puesto en la portada de la serie, ¿ya? ¿Cierto? Sobre verdadera libertad. Y Jesús le está diciendo de esta manera en el versículo 31, le dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el verso 32, y si conociereis la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para un judío tradicional, su mayor grandeza o su mayor elogio personal se encontraba en el hecho de que ellos eran hijos de Abraham. ¿Y qué significaba eso? Eran hijos de la promesa. Eran hijos de la libre. La antigua historia separaba a las personas como hijos de libres y hijos de esclavas. Pero los hijos de Abraham eran hijos de libres. Entonces, cuando escucharon a Jesús diciéndoles: van a conocer la verdad y la verdad os hará libres, yo creo que se sintieron un poco ofendidos. Porque ellos dijeron: pero nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos estado sometidos, jamás hemos estado en esclavitud. Y yo creo que cuando leía eso me hace pensar inmediatamente cómo nosotros reaccionamos cuando queremos dar a conocer que todo en nuestra vida está bien. Cuando queremos dar a demostrar que todo está de maravillas y queremos tal vez muchas veces ocultar una vulnerabilidad, algo de lo que realmente está pasando en nuestro interior. Y ellos dijeron: es imposible lo que tú me dices porque somos hijos de Abraham.
Y hoy muchos pueden decir, soy libre porque hago lo que quiero, soy libre porque voy donde quiero, soy libre porque tengo dinero y trabajo y puedo hacer lo que quiera, tengo amigos y personas y la paso bien, entonces tengo libertad. Y entonces, si eso es así, ¿a qué verdad Jesús se está refiriendo aquí en este capítulo 8? ¿O a qué libertad Jesús se está refiriendo? Fíjense que capítulo más adelante, en el capítulo 14 de Juan, Jesús les dice a las gentes y les dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Retrocedamos, ¿qué está diciendo antes? Y conocerán la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad es la que tenemos que conocer? Y capítulos más adelante Jesús se la revela y le dice, yo soy el camino y yo soy la... Esa libertad no era simplemente una palabra, esa libertad estaba contenida en alguien y esa libertad era Jesús. Quiero que me acompañes a lo largo de este mes y un poco pasado, porque nos vamos a pasar para diciembre con esta serie, a que descubramos la verdadera libertad que podemos vivir cuando nos encontramos con Jesús. ¿Están listos? ¿Están listos? Amén. Entonces acompáñenme ahora sí a leer el versículo de esta tarde de la primera parte de la serie de Libres. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos quieren orar al Señor para que Él nos hable? Amén. Señor, gracias te damos. Hemos leído tu palabra, Señor, en esta tarde y sabemos que esta es tu palabra la que nos va a traer una claridad tremenda esta tarde, Señor. A cada uno de nosotros estamos tan expectantes de lo que tú vas a hablar a cada uno de nosotros. Úsame conforme a tu voluntad, Señor, que podamos fluir en lo que tú quieras hablarnos en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque tu palabra está presente, Padre. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Hemos sentido a través de tu palabra, Señor, en esta hora. Y, Señor, ahora estamos completamente listos para oírte, para escucharte en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos han visto a los más pequeños hoy día divertirse? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen en su casa? ¿Qué toman? ¿A qué juegan? Yo cuando veo a mis sobrinos, veo y llego y él no es una persona que se encierra tanto, pero porque uno le habla y responde y deja de jugar, pero siempre lo veo y cuando está en la casa está jugando conectado con otro amigo por internet, ¿cierto? Y están jugando y hablando. Y hablan y la Julieta y la Emilia van como por la misma. En esos videojuegos que hoy día están de moda voy a quedar así como medio viejo porque no me sé ningún nombre. ¿Ah? Free Fire, dijeron. Algo así. Fortnite. Y el otro día veía a un ¿cómo se llama esto? Un influencer que decía como reclamándole a los papás, decía, que viene mi papá y me dice, yo antes jugaba a la bolita, yo antes jugaba y yo antes compartía con mi amigo y yo no. Y él decía, ¿y qué? Si tú hubieses tenido Facebook, estarías en el Facebook. Si tú hubieses tenido Instagram, estarías en el Instagram. Pero lo cierto es que los chicos juegan hoy día con otras cosas. La tecnología les ha facilitado otro tipo de juegos. Tampoco podemos decir que es malo, tal vez sí desarrollan otras cosas. Pero me hacía pensar que cuando yo jugaba, a mí me gustaba jugar mucho en la parte de atrás, el patio de mi casa. Y me gustaba mucho jugar en el suelo. Andaba viendo los bichos, andaba como de explorador ahí y tiraron el suelo. Además que cuando hacía calor era húmedo. Entonces podía pasar mucho tiempo ahí en el patio viendo bichos, hormigas y todas esas cosas. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era de buscar bichos raros. Y era que yo sabía que cuando encontraba una tabla o un ladrillo que estaba como incrustado en tierra húmeda, cuando tú levantabas ese ladrillo, esa tabla húmeda, ¿qué te encontrabas abajo? Chanchitos de tierra, gusanos, arañas, bichos, ¿cierto? En general. Pero ahí no pasa nada.
Pero tú tienes como el deseo de levantar eso y te encontrabas con una cantidad de insectos, de bichos que para mí, por un niño, decía, más bichos para la colección. Empezabas a sacar un chanchito de tierra y todo. Y comenzabas a descubrir lo que había detrás de todo eso. Y no podías descubrirlo hasta que levantabas ese ladrillo, hasta que levantabas esa tapa. Ahora, muchos de nosotros, al igual que los judíos que estaban escuchando a Jesús, hemos respondido de esa manera. No pasa nada con nosotros, porque no nos hemos atrevido tal vez a levantar esos ladrillos o esas piedras o esas maderas húmedas, porque no sabemos con qué cosas podríamos encontrarnos. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, han construido alguna vez en casa y comenzaron a sacar paredes y se encontraron con arañas, con cosas que no querían encontrarse? Y tenemos ese temor de levantar esas tapas de esas piedras o esas tablas porque no sabemos con qué cosas nos vamos a encontrar. Y de alguna manera a estos judíos les pasaba lo mismo. Ellos no querían levantar las tapas porque no nos atrevemos a sacar esas cosas y encontrarnos con cosas en nuestro interior que nos vamos a dar cuenta que tal vez todavía están ahí. Porque es más fácil poner una máscara que todo está bien, porque no queremos levantar esa piedra, no queremos levantar y encontrarnos con cosas que aún no se resuelven en nosotros. Y es posible que nos daremos cuenta que no es que hayamos dejado el pasado atrás, sino que lo tapamos. Pusimos una tapa o un ladrillo ahí. Y lo que quiero decirte en esta tarde es que Dios no quiere simplemente que tapes tu pasado, que dejes atrás tu pasado, como que lo tapes, sino que Dios quiere sanar tu pasado. Y cuando hayas sanado tu pasado, Él te animará a que camines con Él hacia el futuro. En el año 2019, algunos saben, yo estaba viviendo en Valparaíso. Y estaba decidido en ese año a lo que yo me estaba dedicando tuviera un crecimiento. Yo en ese tiempo me estaba dedicando a hacer diseños web, vender imagen corporativa, y tenía trabajo, ganaba dinero y estaba así. Pero ese año dije, quiero tener un crecimiento, quiero comenzar a crecer. Y como busqué ayuda, me metí a un centro de desarrollo de negocio allá de Valparaíso y comencé a juntarme con otros emprendedores y me encontré con un asesor que me empezó a ayudar para poder crecer. Y nunca olvidaré una de las conversaciones que tuvo con ese asesor, que un día me dijo, y cuando yo no entendía por qué no podía crecer, por qué no podía avanzar, por qué no podía vender más, por qué no podía llegar después a contratar gente y tener dinero para poder desarrollar mi actividad. Y me preguntó, Camilo, en una reunión los dos, ahí estábamos en una oficina, y me dice, Camilo, ¿llevas tú tu análisis de costos? ¿Y tus análisis de gastos? No. ¿Y estás proyectando tu ingreso a los próximos meses? No. ¿Cuánto vas a vender? No tengo nada de eso. ¿Cuánto vas a vender de aquí a fin de año? No sé. ¿Y cuánto estás vendiendo ahora? No sé. No sabía nada. Y todo lo que él me estaba diciendo yo lo sabía. Yo sé lo que es un análisis de costo, yo sé lo que es un análisis de gasto, yo sé que es una proyección de venta, yo sé todo eso, pero no estaba haciendo nada de eso. Porque estaba haciendo trabajo y recibiendo dinero y no estaba proyectando nada, no estaba haciendo nada. Entonces, aquí viene la frase que me mató ese día y me dijo, tu problema es que podrías estar hoy día creciendo como un empresario, pero sigues pensando como un pequeño emprendedor. Entonces, mientras sigas pensando como un pequeño emprendedor, nunca vas a accionar o desarrollar tu actividad como un empresario, no vas a crecer. Ahora, en Números capítulo 13, en el verso 33, hay un versículo y que unos hombres que habían ido a ver y conquistar una nueva tierra que era de ellos, vienen de vuelta de haberla analizado, después de haberla visualizado. ¿Y saben qué? Ellos dieron un reporte que era realmente desmotivante. Ellos dieron un reporte que realmente no motivó a nadie. Miren lo que dice el verso 33. Dice, también vimos ahí gigantes. Dice, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ahora, la pregunta es, ¿qué les hizo a ellos verse a sí mismos como langostas? ¿O quién les dijo que eran langostas?
¿O por qué se les ocurrió que en ese escenario ellos eran las langostas? Recopilemos un poco de la historia. Israel vivió por más de 400 años en Egipto en esclavitud. Aunque ellos eran un pueblo libre, como dije al principio, desde Abraham, con promesas y libertad, durante 400 años ellos cayeron en Egipto y fueron sometidos a la esclavitud. Eso hizo que más de una generación naciera y no conociera nunca, mira, escúchame lo duro que es esto, nunca conocieran la libertad. Es decir, una primera generación llegó a Egipto, ellos sabían que eran libres, pero las siguientes generaciones, los hijos que nacieron y crecieron viendo a sus padres siendo esclavos. Se levantaban en la mañana y su padre y sus madres eran esclavos, sufrían la esclavitud, sufrían el dolor, sufrían el menoscabo, sufrían la decadencia y el sometimiento. Generaciones murieron sin ver la libertad. Y cuando viene el momento de la libertad, 400 años así, Egipto sometiendo al pueblo de Israel. Cuando viene la libertad, porque quiero decirte, Dios no dejará que un pueblo libre se mantenga esclavo. Y Dios toma a Moisés para que lo saque de la esclavitud y lo lleve a la libertad. Y luego lo saca. Ustedes conocen esa historia. Cruzan desde Egipto el mar en seco y pasan hacia el desierto, ¿o no? Ahora, quiero hacer un entre paréntesis ahí, porque les voy a contar algo sobre eso al final. Si alguien está tomando apuntes en su máquina de escribir imaginaria ahí, anótenlo. Acuérdale al predicador, al Camilo, al final decirme sobre eso, porque le voy a decir algo de eso al final. ¿Ok? Bueno, ellos cruzan el desierto y una vez que fueron libres de esa esclavitud, miren, 400 años pasaron al desierto y ahora se encaminaban hacia su libertad. Y cuando estaban en el desierto, ahí viene Moisés y les dice: muchachos, voy a elegir a 12, a uno de cada tribu, y vamos a ir a espiar, a ver la tierra que vamos a poseer. Y ahí fueron los 12. Y fueron a ver. Y 10 de ellos llegaron con este reporte que les acabo de leer. Ellos dijeron: hay gigantes. Pero no solamente dijeron hay gigantes. Ese no era el problema. El gran problema es que ellos vieron gigantes y se vieron a sí mismos como langosta. La historia dice que estas personas que vieron pesimismo contagiaron a todo el pueblo de pesimismo. Y lo que me llama la atención aquí es que aunque ellos habían sido libres físicamente, sus mentes todavía seguían siendo esclavas. Todavía seguían viéndose como débiles. Todavía seguían viéndose a partir del dolor, a partir del sufrimiento. Y hay algo que es súper claro y tenemos que hoy día entenderlo. Mira, lo que tú crees de tu identidad es lo que definirá tus acciones. Lo que yo creo de mi identidad es lo que definirá mis acciones. Y aunque ellos habían cruzado hacia la libertad, en sus mentes y sus corazones aún había esclavitud. Aún había temor. Aún gobernaba el pasado. Aún los gobernaba su antigua vida. Pero hoy día, amigos, iglesia, quiero decirte, Dios nos ha traído a una nueva vida. Dios te ha llamado a una verdadera libertad. Entonces no sigas viviendo de acuerdo a tu pasado. Si Dios te ha llamado a una nueva vida, no sigas ocultándole a Dios lo que aún está ahí de tu pasado. Jesús está aquí para sanar tu pasado y avanzar hacia tu libertad. Mira, ya voy a terminar. Si me acompaña, Seba, para que concluyamos. Pero mira, esto es más duro aún. Esto es más duro aún. Porque tú puedes decir de estos espías que fueron pesimistas, ni siquiera fue culpa de ellos. Estoy seguro que esos niños que nacieron, y ellos fueron niños, no eligieron nacer en esclavitud. Ellos nacieron ahí. Ellos nacieron y se encontraron con esclavitud. Esos 10 espías que se vieron a sí mismos como langostas fue una consecuencia de todo lo que vivieron en sus vidas. Y quizás hay un pasado que muchas veces te atormenta
y que ni siquiera fue tu culpa. Tal vez alguien te dañó. Tal vez por alguna razón todo se derrumbó. Nadie escoge que las cosas le salgan mal. Nadie escoge y decide que las cosas le salgan de esa manera. Pero la buena noticia en esta tarde es que Jesús está aquí. Y no hay ninguna historia tan difícil que Dios no pueda sanar y restaurar. Y la verdadera lucha que tenían esos espías y el pueblo de Israel no era con gigantes, sino que era contra sus propias mentes. Sobre lo que pensaban ellos de sí mismos. Sobre lo que pensaban ellos acerca de lo que todavía creían que eran. Y la verdadera lucha nuestra muchas veces no es lo que está frente de nosotros, sino que es lo que todavía tenemos dentro de nosotros. Es lo que tenemos debajo de esas piedras, debajo de esas tablas húmedas. Y que no queremos levantar y que no, por alguna razón tenemos temor porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y hemos decidido tapar el pasado, pero no hemos dejado sanar el pasado. El título de esta primera parte de la serie es Libres del pasado. Libres del pasado. Y antes de seguir, quiero que vean este video. Dura unos segundos. Si me haces blackout y lo veamos, mira. Ese es un proceso hermoso, ¿no? Un proceso de transformación. Es increíble. Cuando tú ves eso, cómo una oruga puede pasar a esa mariposa tan bella con esas alas, ¿cierto? Es increíble. Es un proceso que ahí está en cámara rápida, pero que sucede, es real. Es real. Pero eso me hacía ver hoy día algo y me llevaba a la conclusión a partir de esto es: puede que tú tengas alas y que Dios te haya dado las alas para volar, pero si aún crees que eres oruga, esas alas no te servirán para nada, porque en tu mente todavía vas a creer que eres oruga. Aún seguirás ahí entre medio de la superficie cuando ya tienes alas para volar. Y lo que le pasaron a estos hombres era que ellos ya habían sido libres, pero todavía se veían como langostas. Todavía se veían como en el pasado, cuando Dios lo había trasladado a una realidad presente. Y lo que hoy día primero tenemos que hoy día ser libres, es libres de nuestro pasado. Lo que crees de tu identidad definirá tus acciones. Si esa mariposa cree que es oruga, no podrá volar. Si aún crees que eres tu pasado, no podrás volar con las alas de la libertad que Dios te está dando. Si aún no resuelves cosas en tu corazón y que solo Dios puede sanarlas, entonces no podrás vivir esa completa libertad que Jesús te está ofreciendo. No estás definido por tus acciones, no estás definido por tus errores del pasado. Tus acciones no definen quién eres. Lo que has hecho no define quién eres, pero Jesús define quién tú eres. Aleluya. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a decir algo cuando Israel salió? Ya, y aquí esto sí es lo último. Israel saliendo de Egipto, caminando hacia adelante, corriendo prácticamente hacia adelante, arrancando de su pasado, arrancando del dolor,
¿Alguien se ha sentido alguna vez tan dolido que quiere arrancar? Yo sí. Y ellos estaban corriendo, huyendo de su pasado doloroso, de su esclavitud, de toda esa historia tan larga de sometimiento, dolor y esclavitud. Y imagínenlo, por delante ellos nunca, no conocían otro territorio que no fuera Egipto. Su esclavitud era su lugar más seguro. Su esclavitud era su mejor lugar. Todo lo que pudiese venir por delante era desconocido. Por lo tanto, eran personas vulnerables. A la vista de Faraón eran personas vulnerables. Él dijo: huyan, corran lo que quieran, pero su pasado es más fuerte que su futuro. Entonces los voy a ir a perseguir. Los voy a ir a alcanzar. Por detrás los alcanzaré. Por detrás los alcanzaré. Porque el pasado de ustedes es más fuerte que lo que tienen por delante. Porque no tienen nada por delante. No saben lo que es vivir en otra nación. No saben lo que es vivir libre. Entonces el faraón dice: yo los voy a atacar por detrás. Los voy a traer nuevamente a su pasado. Porque es lo único que conocen. Y dice la historia que Faraón parte con todo su ejército y dijo: los voy a atacar en su vulnerabilidad, en lo que es más fuerte para ellos, su pasado, y los voy a traer hacia el pasado. ¿Y cuántos muchas veces sienten que las historias pasadas te persiguen? Como que tú quieres avanzar y ahí están otra vez y te quieren jalar hacia atrás. Y vuelven a ocurrir y vuelven a venir momentos, actitudes, emociones que son del pasado. Y Faraón pensó de alguna manera bien, porque dijo: esta gente no sabe lo que es emprender. Esa gente no sabe lo que es vivir un tiempo nuevo y un tiempo libre. Siempre han sido esclavos. Entonces los voy a atacar por la retaguardia. Los voy a perseguir por detrás. Los atraeré nuevamente a su pasado. No conocen nada más, están vulnerables. Él dijo: el pasado es más fuerte que su futuro. Pero lo que no sabía Faraón era lo que dice Éxodo capítulo 13 en el versículo 21, que dice que Jehová iba delante de ellos. Aleluya. Dice que el Señor iba delante de ellos con una columna de nube para guiarlos por el camino. Escúchame eso: cuando tus enemigos te quieran atraer hacia tu pasado, pon tu mirada a quien está adelante. Porque cuando pones a Dios por delante, el pasado no podrá alcanzarte. ¿Quieres saber cómo hacerlo entonces? Pone a Jesús por delante. Pone a Jesús por delante. Ellos no sabían nada, pero si pusieron a Jesús por delante, el pasado no los puede alcanzar. Cuando pones a Dios por delante, el pasado no puede alcanzarte. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En esta primera parte de Libres he venido a decirte: no sigas tapando tu pasado. Si aún está ahí, deja que Dios sane tu pasado. Deja que Dios sane tu corazón. Deja que Dios sane lo que haya que sanar. Deja que Dios trabaje ahí, en eso que está debajo de esas piedras, debajo de esa tabla. Y una vez que Dios trabaje en aquello, te abrirá la puerta para que avances por un nuevo camino, para que avances por una nueva senda. Cierra tus ojos. Y haz una oración al Señor. Pídele al Señor, cuéntale qué es aquello que necesitas que Él trabaje en tu corazón. ¿Qué es lo que te está tratando de atraer hacia atrás cuando Dios te ha llamado a libertad? ¿Qué es lo que te está deteniendo cuando Dios te ha llamado a abrir alas? Cuando ya abriste alas y aún seguimos caminando y transitando
como un periodo antiguo, como una forma de dolor. Hoy Dios te ha llamado a un nuevo tiempo. Cuéntale al Señor. Ábrele tu corazón. ¿Cuál es el área de tu vida que necesita esa verdadera libertad? Esa verdadera libertad en tu vida. Esa verdadera libertad en tu corazón. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó.